Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. 7 a las 9 de la mañana y el ayuno congregacional de igual manera a las 10:30. Amén. Y entonces yo quiero platicar con usted de esto hoy, de los paidion. Algunos dicen los paidion, ¿verdad? Porque depende de dónde le ponga el acento, pero usted lo va a comprender. Le dejo un momentito ahí esto para que lo ilustre nada más. Pero platicando, o más bien hablando con el Señor, ¿verdad? Tenía en mi corazón varios temas, y dentro de los temas, pues realmente a veces como me es a mí, en lo personal, ¿verdad? Me es un poquito difícil tal vez titular a algo que Dios quiere. Y fíjese que interesantemente, pero cuando uno le pone un título, como que de pronto también ese título abre las puertas para que uno, o las ventanas de los ojos de uno, para que uno logre entender estas cosas, ¿verdad? Y entonces le puse 2 títulos más, pero cuando llegué a entonces entendí qué era lo que Dios quería que platicásemos el día de hoy y que se lo expusiera. ¿Por qué? Porque creo que nosotros, hermano, estamos en un tiempo demasiado convulsionado ¿verdad? Por todas las situaciones que se dan en cuanto a estos fenómenos naturales, todas las cosas que se están sucediendo, ya no por fenómenos naturales, sino por razones de los pueblos, ¿verdad? Que se han levantado unos contra otros. Y bueno, la violencia que también se ha incrementado, y tantas otras cosas. Todos los escenarios que hemos de alguna manera no visto uno por uno, pero los hemos quizá mencionado, ¿verdad? Que se dan el asunto de las constelaciones, pues del cosmos, ¿verdad? Sería uno. El otro es el escenario tierra, el otro es el escenario Israel, que Israel usted sabe que siempre está, ¿verdad?, en la mira de todos, es vértigo a las naciones, dice la palabra, y naturalmente nosotros entendemos que lo que se acerca es el padecimiento de Jacob, ¿verdad? Y nosotros no somos parte de eso, no seremos parte de aquello. Usted sabe que en el internet publican de todo tipo de cosas, y una de las cosas, y recuérdese que es importante y es necesario entender que la Biblia dice: mirad que nadie os engañe. Amén. Mirad que nadie os engañe. Dígale al que tiene al lado suyo, por favor, mira que nadie te engañe. Entonces, para no caer nosotros, hermano, en el engaño, lo que tenemos que hacer es estar aferrados a la verdad. Porque cuando usted sabe la verdad de las cosas, no hay quien lo engañe. Amén. Por ejemplo, hace poco platicaba yo con mi familia, platicaba con mi mamá, y ella un poquito alarmada, ¿verdad? De las noticias. Lo que pasa es de que también, hermano, los noticieros, todos los noticieros, ¿verdad?, del mundo, pero por allá le incrementan más a la situación, ¿verdad? Ya mi mamá pensó que yo andaba en balsa y saber cuántas otras cosas, ¿verdad? Y entonces ella me dice: no, es que lo que pasa es que mira que aquí se están preparando porque dice que van a echar a medio mundo de allá. Y le digo yo: no, hombre, no, es que de veras que dicen cosas tan terribles, ¿verdad? Y no hay como saber la verdad. Amén. Entonces, si nosotros no queremos ser engañados, lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la verdad, es buscar la verdad. Y eso se encuentra en la palabra del Señor.
única y exclusivamente. La verdad es el Señor. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a volver al Padre? A través de la verdad, que es Dios, que es Cristo mismo. Amén. Cristo es Dios y obviamente por eso dejó a su Espíritu Santo para que nos fuera enseñando, develando y revelando también al mismo tiempo la palabra. Amén. Pero es necesario que entonces nosotros busquemos la palabra en nuestras vidas. Si no, entonces ¿cómo? ¿Verdad? No hay una manera de explicar, como dijo aquel, ¿verdad? Que alguien me explique, ¿verdad? Pues sí, pero alguien que le explique qué cosa, ¿verdad? Porque si usted se pone aquí a ver que alguien me explique esta situación, pero que alguien me explique algo, la primera pregunta es ¿qué quiere que se le explique? ¿Verdad? No, cualquier cosa, porque pues de cualquier cosa le podemos mentir. Pero si usted tiene un tema, fíjese que la Biblia dice, hablando el rey David, dice, porque hay un tema en mi corazón. Entonces, cuando hay un tema en el corazón de uno, cuando hay un tema de Dios en uno, entonces ese tema será explicado por Dios para uno. Amén. Pero si uno no tiene tema para poder recibir la revelación, ¿qué revelación quiere tener? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Ya lo hice bolas o no? ¿Sí? Sí estoy siendo claro, ¿verdad? En lo que le digo. ¿No? Ok, entonces le voy a poner esto. Por ejemplo, si usted quiere saber, si usted quiere que le expliquen matemáticas, ¿qué debe de hacer? ¿Cómo? Primero que nada, usted lo que tiene que buscar es leer un libro de matemáticas, ¿verdad? Agarrar el álgebra de Baldor y empezar a ver, aquí dice un montón de números y con letras pero ¿qué será? Para poder llegar a entender aquello sobre el tema sobre el cual usted quiere que le sea explicado, que le sea revelado. Si no, entonces ¿cómo? No se puede. Y si alguien viene y le dice a usted, no, pues explíqueme de cualquier cosa, ok, explíqueme de matemáticas, explíqueme de un libro que se llama Álgebra de Baldor, lo primero que le va a preguntar es, ¿y usted lo conoce? Si usted le dice que no, entonces se puede aprovechar de usted y meterle cualquier cuento. Entonces, si en nosotros hay un tema de enseñanza, el Señor va a venir y va a enviar a su Espíritu y nos lo va a revelar a nuestras vidas. ¿Ahora sí o no? ¿O lo hice más bolas? ¿No? ¿Seguro? Los que me hicieron hace un ratito así cara de que no, ¿ya me entendieron? ¿Seguro? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque es que lo que quiero es, hermano, a veces yo sé que soy muy insistente y perdone, a veces una y otra vez le vuelvo a repetir las mismas cosas, pero es que es para que a usted le sea seguro. Además, no todos tenemos la misma capacidad de comprensión de las cosas, ¿verdad? Hay quienes se les explica de una manera, no lo entienden. Otros sí lo entendieron así, pero si yo lo entiendo con manzanas, hay algunos lo entienden. Otros lo entenderán tal vez con ovejas, otros lo van a entender, qué sé yo, con arbolitos. Pero lo que quiero es que todos lleguemos a la comprensión de esto. Si existe un tema en nuestro corazón, sacado de la verdad de la palabra, entonces habrá una explicación para aquello. Si usted leyó Apocalipsis capítulo 12, entonces usted, ¿sobre qué va a querer que le sea revelada la palabra? Sobre Apocalipsis 12. Si alguien llegó a Zacarías, hermano, y dice, no, pues que vi una olla y dentro de la olla esa fue llevada a Sinar y ahí en ese valle de Sinar fue destapada y yo vi hacia adentro y vi un par de mujeres y la gente se queda así como, ¿y todo eso qué significa? Bueno, si lo leyó, va a venir entonces la revelación de Dios. Amén. Pero si usted no ha leído la palabra del Señor, ¿cómo le va a ser revelado aquel tema? De ninguna manera. Entonces, yo quiero platicarle de este término, los paidion o los paidión, como dicen algunos, ¿verdad? Y esto, hermano, así lo va a encontrar en el YouTube. Y para esto yo quiero llevarlo entonces a que escudriñemos algunas partes de la Escritura, para que usted se dé cuenta de la importancia que le da
el Señor a esta palabra, que es la palabra paidion. Y ahorita le voy a explicar qué significa. Acompáñame entonces a Mateo capítulo 18, verso 2. Dice la palabra, y llamando Jesús, ¿a quién? A un niño. Lo puso en medio de ellos. Mire, esto es importante, que usted lo recuerde, que puso a un niño. ¿Ok? Para nosotros un niño es un niño. Pero cuando la Biblia se refiere a estos términos, hermanos, le da un significado exclusivo. Es decir, no en todos lados de la palabra donde nosotros encontrábamos para nosotros en el castellano la palabra niño es propiamente un niño a la imaginación de cada quien, sino que estos términos hay que ponerles atención. Y aquí, este término, el término niño aquí, o la palabra que se utiliza en el griego es la palabra paidion. ¿Ok? ¿Usted se recuerda de alguna otra palabra que signifique niño también? Lo hemos platicado. ¿No se recuerda? Huíos es uno. ¿Otro? ¿Tecnones? ¿Otro? ¿Ah? Bambino, dice el hermano. Ese es en italiano. Tecnión. ¿Se recuerda que es tecnión? ¿Verdad? Hay tecnón y tecnión. Y este es otro, paidion. Pero para no perder el on, ¿verdad? Paidion, como usted quiera. Los puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, esto lo utilizó ya en el término paidion, pero en plural, ¿verdad? No entraréis en el reino de los cielos. Interesante. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ok, entonces, aquí quiero empezar con usted y decirle que el Señor viene y habla y dice, bueno, los discípulos, hermanos, venían con él y otras personas, discípulos me refiero a varios, y venían platicando, pero dentro de ellos, hermano, había una situación. El Señor ya les había dicho que él iba a morir, les dijo que prácticamente pues él ya no iba a estar con ellos, etcétera, les hizo saber todas esas cosas. Y entonces mientras caminaban de regreso, hermano, al lugar donde habitaban, ellos venían como, ahí sí que es, repartiéndose, ¿verdad? La autoridad, repartiéndose el reino, pero ellos veían el reino a este nivel, a nivel tierra. No habían llegado a la comprensión de qué era lo que el Señor les estaba diciendo, hacia dónde los estaba llevando. Entonces, digamos, Pedro ya dijo, bueno, yo soy el único que carga aquí espada, así que voy a ser ministro de la defensa, ¿verdad? Judas ya se había autoproclamado ministro de finanzas públicas. Y así cada uno, hermano, venía diciendo, bueno, entre nosotros, ¿quién se va a quedar al mando? Entonces, hermano, empezaron a discutir, no, yo porque fui el primero que me acerqué al Señor, no, yo porque soy el más pila, no, yo porque soy el que me recuesto a su pecho, no, yo porque soy el que llevo la bolsa, no, yo porque soy el más incrédulo, etcétera. Hermano, de todo, todos empezaron a decir, ¿y quién va a ser el mayor? Y entonces el Señor viene y los lleva a entender algo. Y aquí es a donde quiero empezar a introducirlo a usted, para que entendamos. ¿Por qué o para qué la importancia del ser, paidones, o paidiones, ¿verdad? O paidion. Bueno, porque cuando el Señor Jesús les trae, hermano, a un niño, es decir, lo toma, la palabra paidion es
es un niño no recién nacido, pero tampoco desarrollado del todo, es decir, mentalmente y físicamente, es más o menos se puede llamar a alguien que está entre la edad de 1 año hasta los 15, 16, 18 años, ¿verdad? Ese término lo utilizan aquí porque los pediatras, porque dicen, traiga al niño, ¿va? Pero el niño ya tiene 21 años, hasta los 21 creo que están aquí, ¿va? 20. ¿Hasta cuándo dejan de atenderlos? A los 21. Bueno, para ellos todavía son clasificados como niños. Pues más o menos una clasificación de esa naturaleza. Para entenderlo mucho mejor en nuestro idioma, es como decir chicos, ¿verdad? O como cuando se refiere a usted para llamar a alguien en inglés y le dice, hey guys, ¿verdad? No otra cosa. Y los llama, entonces se está refiriendo a ellos como es un término, una expresión. Y entonces le dice el Señor, y llamando Jesús a un niño, a un paidión, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis. Entonces aquí dijo 2 cosas el Señor interesantes. Que nosotros tenemos que volvernos, ¿verdad? La palabra volverse ahí es una transformación. Entonces, cuando usted y yo hablamos de este término, Dios quiere que nosotros, hermanos, lleguemos a comprender y a entender que para ser el mayor dentro del reino, tenemos que llegar a la instancia de paidión. Es decir, que nosotros tenemos que transformarnos en un paidión. La transformación, no estoy hablando de una manera literal, estoy hablando de una manera espiritual. Entonces, hermano, los paidiones o paidiones que somos nosotros, si podemos utilizar ese término, porque no sé si se puede castellanizar, ¿verdad? Pero usted póngalo así. Nosotros debemos de transformarnos, de ser transformados, de llegar, hermano, a entender o a ser parte de las actitudes, de las actividades que un paidión tiene. Y eso es entonces lo que cuando le dice, una vez que ustedes hayan tomado esa estatura, una vez que ustedes se hayan llegado a ese nivel, entonces tienen que también hacerse. La pregunta es, ¿cuál es la actitud? ¿Qué se hace cuando uno es paidión? Bueno, entonces aquí es donde yo quiero leerle algunas cosas que apunté. Nosotros vemos que un paidión, es decir, a este niño que él jaló, que él tomó y lo puso en medio de ellos, tuvo les dio a conocer varias características que nosotros debemos de tener. Una de las características es que estaba despojado de toda soberbia, orgullo o altivez. Porque, hermano, cuando llegamos a esta instancia, por ejemplo, un niño, hermano, usted ve que un niño no sabe realmente qué es ser orgulloso. Usted puede decirle, mira, vos tenés que estar orgulloso de ser el mejor jugador del equipo. Y él dice, bueno, pues voy a estar orgulloso de ser el mejor jugador del equipo. Pero él no entiende el término de ser orgulloso. Él no entiende, hermano, el sentido que su padre le está dando como para decir, vos sos el mejor de todos. Él lo que le interesa es llegar, hermano, y meter goles, y si otro los mete, le aplaude. Y es decir, no hay ninguna malicia en su mente y en su corazón. A él lo que le interesa es divertirse, a él lo que le interesa es que si ganamos, ganamos todos. Y yo no envidio a ninguno si aquel metió el gol, si incluso si hubo un autogol, él no se puso a pelear, no dijo cómo sos de lento, no, sencillamente él está divirtiéndose, él está, hermano, gozando lo que está haciendo.
Entonces, si algo nosotros, hermano, debemos de entender que para que nos llamen mayores, para ser grandes, para ser reconocidos en el reino de los cielos, lo que necesitamos es tener una actitud como de un niño paidión. Dejar, hermano, la malicia, dejar el orgullo en nuestra vida. Aquí ninguno es mejor que nadie. Nosotros, hermano, debemos de entender que si tenemos dones de parte de Dios, tal vez usted no recibió solo un don de Dios, sino recibió 3, 4, 5, 6, tal vez 9, 10, los 12, los que usted quiera, hermano. Usted es calidad para eso, porque Dios lo congració y se los dio, pero todo eso es para servir a los demás. Entonces, característica para que nosotros podamos, hermano, llegar a ser los mayores dentro del reino, servir a los demás. No sentirnos orgullosos, no tener ningún tipo de altivez. No, lo que pasa es que aquí está hablando usted con el hiper mega profeta de la iglesia. Cálmese. Usted se tiene que despojar de ese título, hermano, que le está impidiendo avanzar en la edificación de la casa. Si le hace mal, entonces mejor humíllese. Y por eso dijo el Señor, ¿verdad? Aquí, mire, que se humille como este niño, que se haga humilde. Porque entonces, dice la palabra, que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Si usted quiere ser grande dentro de los hermanos, lo que tiene que hacer es ser el menor dentro de todos. Ser el que más sirve, el que está atento a las necesidades de los demás, el que lleva la edificación y dice, Padre, por favor, que hoy de mí salgan palabras, Señor, de profecía. Úsame, Señor, en la profecía. Úsame en la interpretación de las lenguas, Señor. Úsame, Señor, de alguna manera para que yo pueda bendecir a los demás. Ese es un paidíon. Entonces, el que es un paidíon, y mire qué interesante es esta frase cuando el Señor se los dice. Porque si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces mi pregunta es, ¿usted quiere entrar al reino de los cielos? Entonces lo que tiene que hacer es tomar estas actitudes. Esta actitud, despojarse de cualquier tipo de orgullo. Aquí, no, lo que pasa es que usted no me conoce, yo quiero las primeras filas, y bueno, que las primeras filas aquí, que son pocos los hermanos que las quieren más. Pero hermano, sencillamente, si la Biblia dice en Santiago que si tú ves a un hombre que llega de anillo de oro, bien vestido y todo, y lo sientas en la primera fila, y a otro que no llega con esas características, lo menosprecias, entonces, hermano, nosotros estamos actuando de una manera que no es la que el Señor ha puesto, ha definido como parte del reino de los cielos. Es decir, no hemos entendido la gloria del reino de los cielos. Porque parte de la gloria del reino de los cielos es que usted y yo, hermanos, podamos atender a los demás y ver por la necesidad de los demás. Entonces, es necesario que nos despojemos nosotros, hermano, de toda altivez. Usted sabe, hermano, que por eso fue que fue echado del reino de los cielos Satanás, ¿verdad? Porque dice la Biblia que se llenó de orgullo su corazón, se enalteció. Y la Biblia dice que antes de la caída está, ¿qué cosa? La altivez del corazón o la altivez de espíritu. Entonces, cuando a mí ya se me empiezan a subir los humos es que lo que pasa es que cuando se va el pastor, solo a mí me dejan predicando. Tranquilo. Nosotros debemos, ¿sí sabe por qué? ¿Por qué se le deja predicando? Porque supone uno que tiene algo para edificar, no algo para que lo admiren. Amén. Entonces, debemos de tener esas características. Seamos paidiones. Amén. Otra cosa, al mismo tiempo, se debe poseer un carácter de servicio en humildad o de bajo perfil. Mire, hay cosas
que nosotros no vemos, pero que son tan eficientes, tan efectivas. Por ejemplo, yo no sé si usted es de los que ora por su pastor. A ver, va, ni me diga. Pero hermano, usted y yo vamos a ver la eficacia, la eficiencia de nuestro trabajo en secreto cuando su pastor se pare aquí y le exprese lo que le tiene que expresar de parte del Señor. Pero hay quienes, hermano, están exigiendo, bueno, Señor, ¿nos vas a dar una buena comida o qué? Y el Señor les va a decir, sí, amén, pero primero ponte a orar por él. ¿Verdad? Bendícelo. Pídeme que yo le revele para que te lleve entonces la revelación. Para que te hable a través de él. Y no lo estoy diciendo solo por mí, lo estoy diciendo que si usted, hermano, y yo trabajamos en el secreto, en donde mire, calladito, pero bien hecho. Como las hormigas. Usted no ve que las hormigas anden con su pancarta, ¿va? Diciendo, estábamos trabajando. ¿Verdad que no? A veces pasan hasta desapercibidas. Usted pasa en algún lugar, hermano, y de repente, yo no sé si le ha sucedido, pero digamos, a veces cuando uno, y especialmente en tiempo de que empieza a llover, usted ve que pasan la máquina, ¿verdad?, de podar, y usted dice, qué bonita quedó la grama. Pasa a los 2-3 días y ya había un bulto ahí, ¿verdad? ¿Y eso de dónde salió? Es que lo que pasa es de que trabajaron en silencio y sacaron todo lo que no servía. Y quedó ahí entonces lo que usted ve como que fuera un nido de ¿cómo se llama? De hormigas. En realidad ese no es el nido de hormigas, eso es solo la evidencia de que ahí hay uno abajo. Pero ahí después platicamos de eso. El asunto es que si usted y yo, hermano, trabajamos en el silencio para los demás, para el Señor obviamente, porque si trabajamos para los demás estamos trabajando para el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces usted y yo alcanzaremos, hermano, esa estatura en silencio, callados. Y el reino de los cielos nos va a recibir a nosotros. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Perfecto. Entonces sigamos. Vamos a ver si tengo algo más aquí apuntado y si no, continuamos. Otra cosa, sometido a la entera voluntad de Dios. Usted no ve que dice ahí, llamando Jesús a un niño, empezó a patalear porque no quería llegar ahí delante. ¿Verdad que no? Simplemente lo llamó, le dijo, vení para acá, ponete aquí en medio. Yo le aseguro que si ahorita, hermano, mandamos a llamar a cualquiera de los niños que están ahí atrás y le decimos, vení, ponete aquí en medio, aquí se va a poner. Y si le decimos, ahí estate todo el culto, ahí se va a estar todo el culto. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente está bajo la entera voluntad de alguien, en este caso, que reconoce como autoridad. Si yo se lo digo, lo va a hacer. Si se lo dice su papá o su mamá, lo va a hacer. Porque está bajo la voluntad de aquel que reconoce como autoridad. Entonces, si usted y yo queremos entrar en el reino de los cielos, algo tenemos que aprender y es estar, hermano, bajo la entera voluntad de Dios. Bajo la entera voluntad de Dios. Entonces, cuando la palabra nos habla a nosotros, cuando el Señor nos habla a nuestras vidas, hermano, lo que tenemos que hacer es lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Pero mire, hay quienes Dios les habla y les dice y los lleva, hermano, a entender lo que tienen que hacer y todavía quieren que alguien, que llegue un profeta, llegar con el pastor y preguntarle, mire pastor, ¿será que, qué cree usted? Fíjese que a mí el Señor me habló y me dijo que hiciera esto, pero dígame usted si lo tengo que hacer. ¿Y para qué viene a preguntar? Pero si el Señor ya se lo dijo, hágalo. Porque usted está bajo la entera voluntad de Dios. Si usted reconoce la autoridad, hermano, de Dios sobre su vida, entonces usted sabrá que va a entrar en el reino de los cielos. Porque todo aquel que ya no reconoció, hermano, la autoridad de Dios sobre su vida, fue echado del cielo. También estoy hablando en el sentido de reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Amén. Y no solamente, lo que pasa es que usted quiere que nosotros lo reconozcamos. Yo no quiero que me reconozca.
Yo quiero que usted tenga, hermano, esta estatura y que usted sepa que así es como se entra al reino de los cielos, teniendo la estatura de Paidion. Amén. Y no solamente por las autoridades, hablando eclesiásticamente, si puedo utilizar ese término, sino estoy hablando también de las autoridades de allá afuera. Porque, hermano, yo he oído cristianos, hablar mal de los gobiernos, de los gobernantes. Y usted y yo no deberíamos de tener en nuestra boca el hablar mal de nuestros gobernantes. Usted y yo debemos de bendecirlos, porque entonces estaremos viviendo quieta y sosegadamente. Amén. Ok, mejor sigamos. Hay mucho más que hablar de esto. Marcos 9:36. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este, es decir, el que reciba a un Paidion como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces, una vez que nosotros llegamos a ese nivel o estamos tomando ese nivel de Paidiones, nos vamos a dar cuenta, hermano, que ahora ya somos portadores del reino y que no van en su propio nombre, sino que van en el nombre de Jesús. Aquí lo dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Entonces, usted y yo, hermano, para evidenciar que estamos alcanzando esa estatura de Paidiones, lo que tenemos que hacer o en nuestra vida, tener como parte de nuestra vida, es el hecho de ir en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos actuar en su nombre. Que nosotros podamos llevar, hermano, el reino de los cielos a donde quiera que nosotros vayamos. Que seamos, hermano, la evidencia del reino de los cielos. Es decir, un buen testimonio. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué siempre está usted hablando, pastor, del buen testimonio? Porque, hermano, eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, un buen testimonio. Usted y yo no podemos, perdóneme, bueno, sí podemos, pero no deberíamos de estar utilizando el nombre del Señor, porque eso es una utilización del nombre del Señor en vano, decir que somos cristianos, porque al decir o identificarse como cristianos, ¿qué estamos diciendo? ¿Ah? Que somos como Cristo, que nos parecemos a Él, que Él es nuestro Padre, que Él nos ha engendrado, que estamos aprendiendo, que somos sus discípulos. Entonces, hermano, nosotros deberíamos de tener un buen testimonio donde quiera que vayamos, para poder entonces evidenciar el reino de los cielos. Fíjese que cuando el Señor Jesús habla y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo Él, ¿verdad? ¿A quién se refería? A sí mismo. Entonces, Él se presentaba en un lugar y decía, el reino de los cielos se ha acercado hoy a vosotros. Y todos empezaban a ver para todos lados, ¿verdad? Entonces, no, fíjese que no. Cuando Él decía, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, su mirada estaba puesta en Él. Se recuerda que cuando abrió los rollos, dice la palabra, y empezó a leer en Isaías, hermano, después cuando cerró, hermano, el rollo, después de haber leído, ¿verdad? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, y empieza a decir todo eso. Vuelve el rollo, se lo devuelve, y dice que él va hacia su lugar, y se metió. Y la mirada de todos los que estaban en aquel lugar estaba sobre él. Hasta que llegó y se sentó en su lugar. Y cuando se sentó, todos, así como usted ahorita me está viendo. Bueno, algunos no porque ya están durmiendo. Pero la mirada de todos estaba sobre él y ellos decían, algo va a pasar, algo tiene que decir, porque tiene testimonio. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente, él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y dice la palabra que le creyeron. Entonces, cuando nosotros, por cuanto fue hijo,
por cuanto fue hijo. Entonces nosotros también en esa categoría de niños, porque hablando de niños, se lo estoy poniendo desde el punto de vista niño, porque un niño necesariamente tiene que tener padre. ¿Verdad que sí? De plano, no son obra de la casualidad, ¿va? No es cuestión de que le echó 2 gotas de agua y ¡pum! Salió el patojo, ¿va? No, hermano, tiene padres. Aún los que son in vitro, ¿va? Mire, aún los que son, ¿cómo le llaman a los otros? Así, clonados. De alguna manera tienen un génesis, tienen una genética. Ahora, tienen otro tipo de espíritu, pero eso no es lo importante ahorita. Tienen una genética. Entonces, un paidión tiene una genética. Y nosotros la genética que tenemos que tener es la genética de Cristo. Donde quiera que usted vaya, hermano, que pueda la gente decir, o no decir, sino verlo. Y que la mirada esté en usted. Ahí va usted en el supermercado y todos los del supermercado así, mire. Y se dice, pero si todos me están viendo, ¿qué tengo? ¿Verdad? Tal vez vengo manchado de la cara, no me pinté bien. No es eso. Es que lo que pasa es que están viendo a un paidión de Dios. Uno que lleva testimonio. Y cuando lo vean, entonces usted va a poder decir, ya entendí por qué me está viendo. Porque me engendró el Padre de los cielos. Me engendró a través de su Hijo Jesucristo. Yo soy cristiano. Amén. Entonces, esa es la actitud, o esa es la forma de vivir de un paidión. Para que, ¿qué suceda? Para que lo reciban en su nombre y reciban a aquel que nos ha enviado. El Señor Jesús dijo, yo os envío. Entonces Él ya nos envió. Y si a Él lo enviaron y Él nos envió, entonces al que reciben es al Padre. Mucha gente no tiene paternidad. Ahorita lo vamos a ver en un minuto. Sigamos aquí. Lucas 1:59. Al 8º día, esto es bien bonito. Al 8º día vinieron para circuncidar ¿a quién? ¿A quién? Ahí dice al niño. Al paidión, ¿verdad? Y lo iban a llamar, ¿cómo? Zacarías. Según el nombre de su padre. Mire eso. Lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió, es decir, Elizabeth, ¿verdad? Respondió y dijo, no se va a llamar Zacarías, sino que se va a llamar ¿cómo? Juan. Cuando usted ve en el contexto de esto, hermano, también se va a dar cuenta que Zacarías, por su parte, ¿verdad? Como lo habían dejado medio mudo, no podía hablar. Y entonces le llegaron a preguntar en el momento, porque como que iba tarde también, ¿va? A esto, y le preguntaron, ¿cómo se llama tu hijo? Y entonces escribió en una tabla y puso, se va a llamar Juan. Pero a lo que lo quiero llevar es a esto, mire, a que al niño no le llamaron el nombre de su padre. Y mire la expresión de toda la gente. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces, le quiero leer esto. Todos los paidión son cambiados de nombre. Son cambiados de autoridad. Son cambiados en su carácter. Porque eso es lo que significa el nombre. Entonces necesariamente usted y yo, si somos paidiones de Dios, si le podemos llamar así, como ya le dije, entonces usted y yo tenemos que estar siendo cambiados en autoridad y siendo cambiados en carácter. Es falso, dígale por favor al que tiene al lado suyo, es falso que tú digas que con este carácter naciste y que con ese carácter te vas a morir. Ahora le voy a decir, es falso si usted y yo estamos caminando a ser paidiones de Dios. Es falso. Ahora, si no quiere entrar al reino,
de plano así se va a morir. Pero usted no. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a tener el carácter de Cristo y estar bajo la autoridad del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces usted ya no puede seguir teniendo ese mismo carácter, hermano, de mecha corta que tenía. Usted ya no puede seguir teniendo ese carácter, hermano, que lo hacía estar siempre como retirado, como retraído, como que nadie lo quiere. Usted ya no puede tener ese carácter. Usted tiene que tener el carácter de Cristo, formándose en su vida. Entonces es necesario que se cambie el nombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando le cambiaron el nombre, es decir, cuando no permitieron que se llamara Zacarías, lo que estaba haciendo, o por lo que lo estaban haciendo sus padres, es porque aquel muchacho traía una misión de parte de Dios, un propósito de parte de Dios de manera específica. Zacarías, hermano, significa el Señor se ha acordado. Pero Juan ya no es que el Señor se haya acordado. Aquí se lo voy a leer. Entendiendo que cada uno, al decir todos los paidion son cambiados de nombre, de autoridad, carácter, entendiendo que cada uno fue llamado a desarrollar una función específica. Óigame bien, usted fue llamado a tener una función específica. Usted no nació de la obra de la casualidad, tal vez, claro, a usted tal vez le pusieron José, María, Katrina, Irma o como se llame, ¿verdad? Sin hacer alusiones a ninguno, ¿verdad? Hermano, sencillamente, nosotros fuimos llamados a tener una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces usted y yo sí tenemos que tener otra línea en nuestra vida. Tiene que cambiar. Eso era lo que el Señor estaba haciendo. Cambiando la línea de Zacarías para llevarlo a Juan. ¿Por qué? Porque en Juan, hermano, se cambiaba el momento en el que Dios se había acordado al momento de haber favorecido. Porque Juan significa Jehová favorece. Entonces, es decir, se lo voy a explicar de la siguiente manera. El Señor viene y usted sabe que habían promesas de que iba a nacer entre ellos o iba a venir el Salvador para ellos. Había un Mesías que iba a venir para ellos. ¿Se recuerda eso, verdad? Entonces, lo estaban esperando. Y usted ve que Zacarías, hay varios hombres de Dios que se llaman Zacarías, pero en el libro de Zacarías precisamente, no en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, usted va a encontrar, hermano, que ahí estaban también las promesas de que un día vendría el Salvador del mundo. Entonces, Zacarías, lo voy a tomar así, en la representación de que el Señor se había acordado, o que el Señor se va a acordar, porque si el Señor se va a acordar, es tiempo ¿qué? Futuro, ¿verdad? En Zacarías, hermano, el Señor se iba a acordar. Y de hecho a él le pasó. Se recuerda que dice que él, hermano, ya él y su esposa eran viejos. No tenían hijos. Y entonces el Señor se acordó de ellos también. Y por eso cuando le tocó, hermano, ministrar en el templo, es que se le aparece el ángel y le dice, ¿verdad?, quién iba a nacer de ellos. Que iba a engendrar a uno, que se iba a llamar Juan, porque ya no iba a ser entonces en un tiempo futuro, sino que iba a ser en un tiempo presente. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es interesante que, hermano, Dios en su misericordia a usted, yo no sé si toda su familia, pero muchos de los que están aquí, hermano, nuestras familias traían
una línea de maldición, traían, hermano, la línea ancestral que traíamos muchas veces era de, qué sé yo, de alcoholismo, de un montón de cosas, ¿verdad? Que usted puede imaginarse. Pero llegó el momento en el que el Señor dijo, no, a este ya no le van a poner como a sus padres, sino este va a ser un paidión o un paidíon para mí. Y entonces en este yo les voy a cambiar la línea del me voy a acordar en el futuro para ahora es cuando yo los voy a favorecer. ¿Sí me estoy dando a entender con lo que le digo? Entonces en usted y yo, como paidión de Dios, hermano, el Señor lo que quiere es cortar la línea de algún día voy a cambiar, algún día va a pasar algo, algún día vamos a salir de esta pobreza, algún día vamos... No, hermano, ya no. Sino es, ahora es cuando yo te estoy favoreciendo. Ahora es cuando yo te estoy levantando. En este tiempo, como paidíon de Dios. Los paidíon de Dios lo que marcan es el tiempo del favorecimiento de Dios. Pero ahora, no dentro de un montón de años, no, ahora. En este momento. Entonces, usted como paidíon de Dios, lo que hace es llegar a traer el favor de Dios en este instante, en este tiempo, para su vida. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Ok, entonces nosotros, hermano, debemos, porque le voy a decir algo, mire hermano, bien fácil echarle la culpa a los ancestros, ¿verdad? Nada más que fíjese que yo tengo estas dificultades, ¿sabe por qué? Porque mi tatarabuelo, él era así. Y nos escudamos. Pero Juan no tenía pretexto ya, porque en él ya el Señor ya no se iba a acordar, sino el Señor ya los había favorecido. Entonces, vemos este cambio en él. Y dice verso 61, y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Pues si ya no lo querían, ya no era el momento de llamarle Zacarías, ya no era el momento de ay, el Señor se va a acordar de nosotros. No, ya se había acordado. En ese momento se cambió todo. Con un paidíon. El Señor cambió de futuro a presente. ¿Sabe por qué? Porque entonces engendró y 6 meses más tarde habla el ángel a María y le dice, ahora es el tiempo en el que el Salvador del mundo, el Señor lo va a enviar. Y viene Jesús a ser engendrado. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, sigamos aquí. Voy a leerle algo más que tengo acá. Entonces, entendiendo que cada uno llamado a desarrollar una función específica, fue llamado a desarrollar una función específica, sacándolo del esquema ancestral que podría truncar su misión muchas veces. Dios a ti te llamó, hermano, para favorecerte. Dios quiere que en ti tus generaciones sean cambiadas. ¿Amén? Ok, porque si alguien influenció esa generación, fue este hombre Juan. Porque él se paraba, hermano, y les decía, vosotros que sois, fíjese que a los fariseos, hermano, cómo les hablaba ese Juan. Terrible, hermano. Yo no sé si usted se animaría, ¿va? Pero les decía a los fariseos, ustedes son una camada de víboras, les decía. Hermano, mire, iba pasando Herodes y le decía, ¡hey! No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y el hermano ahí a la par de él, aquel solo, en ese Juan, muchacho. En Juan, hermano, vino el bautismo en arrepentimiento, porque él decía, arrepentidos y convertidos para el perdón de vuestros pecados. Y él empezó a anunciar, yo no soy Cristo, yo solo soy una voz que clama en el desierto anunciando y diciendo, viene detrás de mí uno del cual yo no soy digno de siquiera desatar o amarrar la correa de su calzado, sino que él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Después de eso el Señor Jesús habla de él y dice, nacido de mujer no ha habido otro profeta más grande que es este. ¿Sabe por qué no había otro más grande? Y hoy lo entiendo. Porque en él las profecías del anunciamiento de Cristo Jesús se cumplieron.
Es decir, él era el que Isaías había dicho, voz del que clama en el desierto. Entonces, él era esa voz. Así que no hubo uno más grande, por cuanto en él se cumplió el momento en que el Señor vino a favorecer también a la tierra. ¿Sí me doy a entender? Con su salvación. Entonces, por eso recayó precisamente en él esa grandeza del cumplimiento de las profecías. Y entonces aquí le quiero decir algo. Si nosotros también somos paidiones, a mí se me hace que nosotros estamos marcando también el cumplimiento de las profecías que vienen desde hace mucho tiempo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que nosotros somos la generación de la que el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación sin que se hayan cumplido todas estas cosas. Y hablando de generación, no estaba generación. El Señor no estaba hablando de una generación como se calcula de 40 años en cuanto a tiempo de vida, no. El Señor estaba hablando de una generación porque en Él fue hecha la generación de los hijos de Dios, que también viene a ser marcada por los paidiones. Porque nosotros, usted y yo, fuimos llamados, dice, a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso, el que le recibe, ahí decía, ¿verdad? El que recibe, ya ahorita vamos mejor a llegar a eso. Mejor no me desvíe de esto que le estoy diciendo. Y veamos lo que estaba pasando con Juan. Entonces, hermano, en el caso de Juan, ya le dije, ¿verdad? Que fue favorecido de Jehová. No debía llevar la línea de los ancestros, pues ya no era un recordarse de Dios para su pueblo, sino que ya era una realidad, lo que estaba sucediendo. Nosotros como paidiones ya es una realidad. Lo que Mateo 24 dijo, ya es una realidad ahora. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Entonces usted y yo, óigame, usted y yo somos una generación proféticamente hablando que está marcando o en quienes está llevando a cabo lo que ya se había anunciado desde antes. Y eso es parte de lo que le quiero leer aquí un poquitito, de esto que apunté. A los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, así dice la palabra. Entonces, déjeme ver, vamos a ver, sí. En el verso 66, dice que la mano del Señor estaba con este niño. Es decir, que la influencia de la enseñanza ministerial quíntuple era lo que le daba a Juan, hermano, el ser un paidión donde las profecías se estaban cumpliendo. Entonces, muchos en la actualidad, óigame bien, muchos en la actualidad están queriendo, hermano, desvirtuar y bueno, tal vez no desvirtuar, ¿verdad? Pero por lo menos no lo están transmitiendo como se debe. Hombres de Dios, hermano, hombres de Dios reconocidos, que dicen definitivamente no hay una función quíntuple, no existe la función ministerial ni apostólica ni profética. Pero ¿por qué dicen eso? Porque lo que no han entendido es que no se está hablando. Yo me puse a ver un video que alguien subió donde están unos ministros de Dios muy reconocidos, hermano, dentro del ámbito cristiano, por cierto, de esta nacionalidad, hermano, donde ellos dicen que definitivamente no existe ni la función, es decir, el ministerio apostólico, ni el profético tampoco, pero uno de ellos dio la respuesta en su respuesta de que no, dio la respuesta de que sí. ¿Sí saben por qué? Porque él dijo, ¿cómo vamos a poner entonces? Quiere decir que hay otro fundamento, dijo él. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de estar bajo el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. Amén. Entonces él dijo, no hay más que los apóstoles que estuvieron. Bueno, entonces mi pregunta
o su respuesta misma fue, más adelante cuando él menciona al apóstol Pablo. Si nosotros, hermanos, fuera que solamente los 12 y que conste que entonces tendríamos que tener incluido el evangelio de Judas dentro de nosotros. Y no se puede, sino que hubo otro al cual incluyeron ahí. Otra cosa, no todos escribieron tampoco. Y otra cosa, entonces, ¿y el apóstol Pablo? ¿Qué lo hacemos? ¿Quitamos las 14 cartas que escribió? ¿Ah? Entonces yo me puse a pensar, ¿verdad? Por un momento, dije yo, pero el siervo, este varón de Dios, como le digo, muy respetado, ¿verdad? No se estará dando cuenta de lo que está respondiendo, que dentro de su mismo ataque está él contradiciéndose. Sí existen los 5 ministerios. Lo único es que no estamos diciendo que ¿quién dijo que había que fundamentarse en lo que los apóstoles del Espíritu Santo había que ir sobre de ellos? No. Es lo que está, yo se lo expliqué la vez pasada, lo que aquí está escrito, la palabra profética más segura, esa es la más segura. De ahí no nos tenemos que salir. Pero de que Dios transmite la revelación a través de esos 5 ministerios, esa es la cosa. Yo entiendo, por supuesto, si el Señor dijo que iban a haber falsos, es porque iban a haber falsos, ¿verdad? Y esa es la situación, que como han habido tantos falsos, ya la gente pues se decepcionó. Como fue una oleada de billetes falsos, que entonces, hermano, la gente dijo, no, definitivamente que no. Entonces empezó a haber controversia. ¿Por qué? Porque el enemigo así es como actúa. Usted sabe, ¿verdad? Que la palabra dice que si el enemigo viene como un río, dice, ¿verdad? Entonces el Espíritu levantará bandera. Pero no se ha puesto a pensar usted un momentito de que ese río es una imitación del río de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque así lo dice la palabra. Entonces, hermano, por eso se me hace que ese dicho de ahí lo sacaron, ¿verdad? De que en río revuelto, sí, en río revuelto, el río revuelto es el del enemigo, el de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque él trata de sacar ventaja, pero el Espíritu siempre va a levantar bandera. Entonces, la bandera que nosotros tenemos que entender, que nosotros llevamos, y que por eso es que este niño dice que crecía, porque la mano del Señor estaba sobre de él. Y no dice la palabra, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque a su tiempo Él los va a exaltar. No dice la palabra también allá en uno de los profetas menores, no recuerdo quién es, Sofonías creo que es, donde dice que en la mano del Señor o de la mano del Señor salían rayos brillantes. Ahí estaba escondido su poder. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender que para los paidions de Dios o los paidiones de Dios, debe de haber una administración quíntuple sobre nuestras vidas. Nadie está diciendo que es otro fundamento. ¿Cómo va a ser eso? Nadie está diciendo que es otro fundamento. Definitivamente que no. Es el fundamento de los apóstoles en el que nosotros estamos creciendo, en el que nosotros estamos, hermano, edificando. Amén. Ok, pero como usted ya se durmió, entonces voy a hablar solo con los que están despiertos para ir terminando. Amén. Todos los que dijeron amén ya se habían dormido. Mire, no sé si lo apunté aquí, no, yo creo que ya no lo apunté, pero bueno. Lo que algo más que le quería transmitir es que dice la palabra, vamos a ver si es aquí o es, no, aquí está, adelante, mire, aquí está. Lucas 1:76, y tu niño, hablando, porque esta ya es la profecía que el padre, Zacarías, habló e incluyó a su hijo.
Y entonces le dice, habla del Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando se refiere al niño, ¿por qué no dice tú, hijo mío? Sino que dijo tú, paidion. Porque él bien pudo haber dicho, ¿eh? Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. Pero él no dijo así, sino que se refirió y dijo, y tú, paidion. Y tú, niño. ¿Sabe por qué? Porque no solamente se refería al niño paidion como su hijo, sino se refería, y ustedes, paidion, de Dios. Aquí dice, serán llamados profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar, para preparar sus caminos. Entonces yo le voy a decir algo que entendía, el Espíritu hablaba a mi corazón, y me hacía ver esto. Nosotros como paidion de Dios. Claro, tal vez no vamos a ser llamados profetas, pero sí le voy a decir algo. Sí debemos de movernos en un ambiente profético. Hablábamos, no sé quiénes estuvieron el domingo pasado, que hablábamos de las compañías proféticas. Me gustó mucho el tema. A mí en lo personal, no porque yo lo he expuesto, sino porque lo entendí. Entonces, hablábamos de las compañías proféticas, y las compañías proféticas eran más o menos esto que usted ve ahorita aquí. Es decir, eran como pequeñas congregaciones que ahí fueron enseñados para poder atraer un espíritu. Porque la palabra profético, mejor le voy a hacer la pregunta a usted. ¿Qué entiende usted por profético? Mira, hermano, me preocupa su silencio. ¿Qué entiende usted? No. Tal vez no me dé una definición de lo profético. ¿Qué entiende usted por profético? Con sus propias palabras. Bueno, la hermana, una inspiración de Dios. ¿Qué entiende usted por profético? Cuando hablamos del ambiente profético, cuando se habla de la situación profética, cuando hablamos de profetas, cuando hablamos de unción profética, cuando hablamos de profecías, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué entiende usted por eso? Porque mire, a veces decimos nosotros, es que se movió un ambiente profético, dice uno, bien rico, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Qué entiende usted por lo profético? Un anuncio de Dios, ok. ¿Qué más? Una explicación de la palabra, ¿qué más? Una revelación. Una exhortación, ¿qué más? Un aviso. Ok, bueno, entonces, mire, una confirmación de la palabra. Está bien, un ambiente profético es eso. Es todo lo que usted dijo. Pero principalmente, ¿por qué se dice o por qué se habla de profético? La palabra profetes o profético lo que significa es lo que va delante de. Así de fácil. Lo que va delante de. Entonces, hermano, claro, ahí le ponemos, ¿verdad? Lo que va delante de es el anuncio de Dios. Es la explicación de la palabra. Es, todo lo que usted dijo. Excelente, pero cuando hablamos de esto, mire, y tú niño, y tú paidión, ahora le voy a decir a usted, y tú paidión, serás llamado profeta, pero no por el oficio, en él sí, pero no por el oficio profético, sino porque vas delante de, para anunciar, para preparar el camino del Señor. Ahora, ¿cuál es el camino del Señor en este tiempo? Salvación, arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, liberación. Pero hay algo muy importante. Vida eterna, amén, sí, pero hay algo bien importante que nosotros creemos que lo están tratando de desvirtuar también, que ahorita le voy a explicar. El arrebatamiento. El arrebatamiento.
Anoche estaba viendo yo, diferentes cosas, noticias y todo, y de repente, encontré a alguien que posteó alguna situación en cuanto a que, ahí dice, ¿verdad? Un muchacho que sale ahí hablando, que el arrebatamiento, en 2 minutos él iba a probar que no existe, basándose en las Escrituras. Y dije, pues lo voy a oír. Y lo oí. Y fíjese que, ¿sabe qué es lo tremendo? Y por eso me vino a confirmar el Señor esto que le estoy predicando a usted. La necesidad de nosotros ser paidiones a este nivel profético. Porque él, sí, a ciencia cierta, él sí puso sus argumentos bíblicos para decir que no. Pero se olvidó de los elementos bíblicos para decir que sí. Esa es la situación. Entonces, ¿qué se está hablando? Se está hablando una verdad, pero que no es la totalidad de la verdad en cuanto a la venida. Y cualquiera que oye, lo pueden engañar. Bueno, el engaño no, como le dijera, por maldad. Pero sí lo pueden dejar. Es decir, que es como se desvía, lo ponen en duda, lo ponen a pensar, entonces va a decir, no, entonces sí, de plano me toca pasar la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Su boleto, eso es algo así como que usted compró boleto de viaje y dice, ¿será que este boleto es verdadero? No, mejor ahí que se quede. Es decir, va a perder su boleto si no le dicen toda la verdad. Yo no digo que no haya puesto bases como para decir que no. Sí las puso y son bíblicas. Pero la cosa es que no puso todo el contexto para darse cuenta que una cosa es la venida del Señor y otra cosa es la venida del Señor en secreto. Porque de que viene, viene. Lo único es que nosotros lo esperamos antes y otros lo están esperando para después. Y va a venir en los 2 tiempos. Hay un par de pasajes contundentes en la palabra del Señor donde dice que Él, dice el apóstol Pablo, no nos llamó. Y recuérdese que el apóstol Pablo, ¿a quién le estaba hablando? ¿Para quién fue designado? Para los gentiles. Pero fíjese que todos los versos que él tocó son versos que fueron dados por otros apóstoles para los judíos. Y claro, ellos sí están esperando la venida del Señor, pero para más adelante. Y para ellos iba a venir más adelante. De hecho, les va a aparecer un falso antes. Pero para nosotros no. Porque nosotros, las 2 partes de las Escrituras donde nos habla de que no fuimos llamados, hermano, para la tribulación, las habla el apóstol Pablo. Y él dice que nosotros fuimos llamados para no pasar aquella tribulación. Después le voy a dar los versos, no se preocupe. Ahorita no los tengo en mente, pero ahí los busqué y ahí los tengo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, mire, aquí dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Entonces usted y yo no debemos de dejar de decir que el Señor viene. No debemos, y no solamente de decirlo, sino de saber que a nosotros nos ha tocado, hermanos, ser precisamente, si podemos llamarle de alguna manera, los profetas que anunciarían la venida en secreto del Señor Jesucristo. Amén, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? No estoy diciendo con esto de que todos seamos profetas. De una vez lo aclaro, ¿verdad? Porque si no va a salir diciendo alguien, no, ya soy profeta, ya nos dijo el pastor que todos somos profetas. No. Pero alguna otra cosa puede ser, pero no profeta. A menos que tenga el llamado, pero esa es otra cosa. Entonces, es necesario que nosotros también nos movamos en ambientes proféticos. Le voy a leer lo que apunté aquí. En el caso de Juan fue muy marcado para los Paidion.
debe haber una marca profética muy fuerte y esa marca la da la palabra en nosotros. Por eso sabemos y entendemos que la palabra profética más segura es esta. Entonces, si algo debe de marcar en nosotros el anuncio, es la palabra profética más segura, que es esta. ¿Cómo vamos a marcar nosotros una palabra profética más segura si no conocemos o si desconocemos las Escrituras? ¿Sí me doy a entender? Ok. No para todos, pero después al hermano Paquito y a la hermana que dijeron amén, ahí les van a preguntar. Porque sabemos que ella es la palabra profética más segura. Aparte que debemos estar rodeados, oiga, o procurar estarlo, de un ambiente profético que nos dé pautas de su venida. Entonces nosotros, hermano, debemos de rodearnos de ese ambiente profético, debemos de suplicarle al Señor. Y fíjese que me gustó lo que dijo, lo que decía mi hermano Ricardo. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente profético es la explicación de la palabra. Aparte de todo lo que usted dijo, amén. Pero parte fundamental es la explicación de la palabra. Si no hay una explicación de la palabra, perdóneme, pero no se puede tener un ambiente profético seguro. Se puede tener un ambiente profético, pero no un ambiente profético seguro. Mientras que nosotros no estemos, hermano, dentro de la palabra, y se lo puedo comprobar con el mismo Juan. Porque Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerda? Cuando el Señor Jesús se iba acercando. Pero más tarde, cuando se salió de la palabra, cuando se hizo incrédulo a la palabra, entonces le tuvieron que quitar la cabeza. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, tengamos cuidado porque cuando nosotros nos salimos de la palabra, puede hacer que nos den cuello también. Para no perderse. Esa es la situación. Porque Juan mandó a preguntar, pregúntenle si es él o es otro al que debemos de esperar. Entonces dijo el Señor, no, antes de que termine, se haga incrédulo. Porque ese es un tema que el Señor me puso en mi corazón también, y es el camino hacia la incredulidad. Ahí después se lo voy a exponer. Si viene el viernes, primeramente Dios se lo expongo. Pero hermano, nosotros necesitamos entender que no debemos de salirnos de la palabra profética más segura. Si nos mantenemos en la verdad, entonces nosotros vamos a llegar hasta el final, siendo profetas. Amén. Es decir, anunciando pues lo profético, si quiere verlo de esa manera. Por último, Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, ¿qué? Niños, o también dice hijitos en algunas versiones. Porque, ¿qué dice? Porque conocéis al Padre. Cuando el Señor nos habló a nosotros, lo que le decía hace un momento, cuando la Biblia dice en el cambio de nombre, en el cambio de carácter, de autoridad, lo que nos enseñan es esto. Niños, es decir, paidiones, porque conocéis al Padre. ¿Cómo llegamos a conocer al Padre? Por medio del Hijo, definitivamente. Pero el Hijo dice, el que me recibe. No sé si ahorita ya hilvanó, es decir, ya hiló, ya le hizo el link a todo lo que le he estado diciendo. Todo el paidión, hermano, ser paidión es muchas facetas en uno. Entonces llega esta faceta del paidión porque conocéis al Padre. ¿Cómo lo llegamos a conocer? A través del Hijo. Pero ¿cómo nosotros llegamos a conocer al Hijo? Amén, a través de la palabra, pero Él dijo algo, ¿se recuerda? Hace un momento lo vimos, bueno, y si no lo vimos, se lo voy a recordar yo. El que a mí me recibe al que me envió. Entonces, cuando nosotros, y por eso dice también el verso que le mencioné hace un momento, porque todo el que me recibió, se le dio potestad, autoridad de llegar a ser hecho hijo de Dios.
¿Sí me doy a entender con lo que le digo ahora? Entonces, cuando se llega a ese nivel dentro del ser paidion de Dios, nosotros conocemos al Padre. ¿Pero en qué conocemos al Padre, hermano? En un estado de hijo. Eso se llama, en otras palabras, paternidad. ¿Quién lo dijo? Paternidad. Paternidad. Y es lo que mucha gente no tiene. Aún hay cristianos, llamados cristianos, que no tienen paternidad en su vida. No han conocido al Padre. Y solo los paidion de Dios conocen al Padre. ¿Sí me doy a entender con lo que le estoy diciendo, mi amado? Ok, entonces usted y yo, como paidion de Dios, debemos de conocer al Padre. Si le pudiera poner yo ahí tal vez otras palabras, pero que son eso, le pondría, porque conocéis la paternidad del Padre. Porque mucha gente sabe, usted viene y le habla de Dios y dice, pero si yo conozco a Dios. Sí, conoce el nombre. Conoce, y ni siquiera conoce, ha oído de Dios. Y cuando hay situaciones de esta naturaleza, dice que Dios nos libre. Pero como padre no lo conoce. Entonces, eso es algo así como, por ejemplo, que ahorita trajéramos a mi hijo, juntamente con algunos de sus amigos que son hijos suyos, ¿verdad? Entonces, ellos, si usted le pregunta, ¿quién es él? ¿Qué van a contestar? El pastor. Pero si usted le pregunta a Harold, ¿qué le va a decir? Mi papá. Entonces son dos cosas diferentes, son dos formas diferentes de autoridad de conocer al Padre. Y aquí le está diciendo, Juan está diciendo, vosotros paidion, sí conocéis al Padre en su paternidad, no solo como Dios, sino en la paternidad de Dios. Porque como en la paternidad de Dios, perdóneme hermano, pero si yo veo que están dos niños teniendo dificultades, ¿a quién voy a auxiliar? A mi hijo. A mi hijo por cuanto él espera que en mi paternidad yo lo auxilie. Pero al otro no, al otro lo voy a auxiliar, pero después de haber auxiliado al mío primero. Entonces nosotros, hermano, en la paternidad de Dios, debemos de entender que Dios tiene un cuidado con nosotros si somos paidion de Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque alguno podría decir, dale un fuerte aplauso al Señor si eso es lo que usted desea. Le voy a decir algo. Yo no estoy discriminando a nadie, ni a nada ni a nadie. Pero le voy a decir una cosa. Si algo sí es cierto, es que Dios tiene mayor cuidado de los suyos que de los demás. Los demás por ser criaturas los cuida. Les da sol, lluvia, agua y a algunos ahora sí les aumentó la lluvia. Pero, hermano, pero a los suyos les tiene mayor protección. ¿Sabe por qué? Porque los suyos dice que pusieron sus pies, los ahondaron sobre la roca. Y entonces dice, vino viento, vino lluvia, vino tormenta. Pero ellos, dice que sí hubo pérdidas, pero no fue una catástrofe para su vida. Así es Dios con nosotros. Si vienen momentos de dificultad, pero no es una catástrofe para nuestra vida. Mire, si mucha gente, si Dios no lo quiera, de veras, Dios no lo quiera. Pero si mucha gente que no conoce al Señor, después de esto queda destruida, devastada su ciudad, lo que habían hecho por años y todo, le puedo decir, no asegurar, no lo quiero asegurar, pero le puedo decir que algunos, aunque no se murieron en el desastre, van a quererse quitar la vida, porque van a pensar que ya no pueden hacer nada más. Pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios, los hermanos, que Dios los guarde y los bendiga allá donde están, hermano, pero le aseguro que lo que van a hacer después, aunque vieran las ruinas, van a decir, vamos a seguir adelante. Dios nos va a proveer. Esa es paternidad. Esa es paternidad.
El paidión de Dios siempre va a decir, Dios me va a proveer, Dios nos va a sacar adelante. Por eso es que somos hijos de Abraham, porque Abraham dijo, Padre, ¿dónde está? Aquí está la leña, aquí está el fuego. Pero ¿y dónde está el sacrificio? Dios se proveerá. Dios se va a proveer a sí mismo. Dios siempre va a cuidar de ti y de mí. Ponte de pie en esta hora. Y te quiero decir entonces, hermano amado, que Dios te ha llamado a llegar a este nivel. Claro, alguien podría decir, sí, hermano, también significa un nivel de inmadurez. Amén, sí, también. Pero le quiero decir algo. Yo quiero que lo veamos en esta óptica. Y la óptica que le estoy poniendo es la óptica paidión de Dios. Para ser usted protegido de Dios, conocer al Señor, hermano, dentro de una pureza, dentro de una humildad, que conozcamos a Dios como nuestro Padre y no solo como nuestro Dios. Así que hoy en esta hora, ahí donde usted está, yo le voy a rogar por favor que le diga, Señor, yo quiero sentirme como un paidión tuyo. Así bajo esta óptica. No bajo la óptica de inmadurez. No. Bajo la óptica de protección. Bajo la óptica, hermano, que le estoy poniendo de la paternidad de Dios para nuestras vidas. De la óptica en la que hay un cambio dentro de su generación, de la óptica en la que usted y yo somos anunciadores del camino del Señor, de la óptica de ser nosotros y de estar nosotros dentro de los ambientes proféticos que anuncian, que van delante anunciando el arrebatamiento que el Señor va a propiciar en secreto a los suyos. En el nombre poderoso de Jesús, en la óptica de que usted es, ya no va a ser, sino es esta generación, la generación de los hijos del Señor, que el Señor Jesús, hermano, vino a inaugurar cuando dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se hayan cumplido. Usted y yo estamos siendo, hermano, aquellos Juan, aquellos paidiones como Juan, que están, hermano, prácticamente anunciando o teniendo en sí mismos el cumplimiento de las cosas que el Señor ya había anunciado de antemano. Así como pasó en este niño, en Juan, en el paidión llamado Juan. Y sabe una cosa, aunque pareciera adverso, porque a Juan lo adversaban muchos, tenía muchos enemigos. Por eso fue que rápidamente, hermano, actuaron para matarlo. Pero él fue, o en él se dio el cumplimiento de las profecías. Y así es lo que Dios está haciendo ahora. Nosotros llevamos el anuncio, el mensaje del Señor Jesucristo y a pesar de eso, de un anuncio de paz, un anuncio de bendición, un anuncio de salvación, muchos nos odian. Pero así pasaba también con Juan. Arrepentíos, conviértanse, vengan, vuelvan su corazón a Dios, porque Dios lo que quería era hacer el bien para aquella generación, pero lo odiaron. Sin embargo, en él se cumplió aquello que habían anunciado los profetas antes que él. En usted y yo, nosotros somos esta generación de Jesús, la cual está al término de lo que él dijo. No pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Oh, qué bendición ser de esta parte de los paidión de Dios. Esta generación donde se está cumpliendo lo que la palabra que ya había anunciado en labios, en boca de nuestro amado Señor Jesucristo.
hoy vemos cumplirse. Cuán bienaventurado eres tú, cuán bienaventurado eres, Paidión de Dios, porque en ti se está cumpliendo todo esto. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos, Padre bendito, que nos ayudes a llegar, Señor, a este tiempo de ser Paidión de Dios. Porque solo los Paidión de Dios son aquellos que van a recibir el reino. Son aquellos que han aprendido a recibir el reino y a vivir dentro del reino. Así, con sus ojos cerrados, yo solo quiero leerle esta parte de las Escrituras. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un Paidión, no entrará en él. Quien no reciba el reino de Dios con la inocencia y la fe con que un Paidión lo recibe y cree las cosas que le decimos, de ningún modo entrará en el reino de los cielos. Hoy en esta hora, en el nombre de Jesús, dile: Señor, hazme un Paidión de este tiempo. Que yo pueda ser un Paidión tuyo, Señor. Un niño, un hijito, una hijita que te crea, que te reciba, Señor, con fe, con certidumbre de fe, Señor, lo que tú nos has dicho, lo que tú has declarado sobre nosotros a través de tu palabra, lo que tú has proclamado, lo que tú has anunciado, Señor, lo que tú, Señor, estableciste, Señor, en las Escrituras para esta generación, para el final de esta generación, que somos nosotros, que todo aquello se iba a cumplir al final de esta generación, que no iba a pasar esta generación sin que todo se cumpliese. Nosotros somos los Paidiones de Dios. El último anuncio lo estamos llevando nosotros. Arrepentidos y convertidos. Esta es la llamada final que te está diciendo: ven a Cristo. Ven a Cristo. Usted y yo debemos de ser los anunciadores, las trompetas de la llamada final para congregar a todos los Paidión de Dios, los cuales serán llevados en ese arrebatamiento, en la venida secreta, porque no es para nosotros el día de la ira. Para nosotros es el día del gozo, del regocijo, de lo que hemos esperado tanto tiempo. Tú, hijito, hijita, para ti es esto. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Ministra nuestras vidas, Señor, en esta hora. Para nosotros ser, Señor, esta generación de Paidions del final, Señor. Esta generación de hijitos, esta generación de hijitas, esta generación, Señor, de niños, de niñas, Señor, espiritualmente hablando, a la manera del Paidión, Señor, donde se cumplirán todas estas cosas que tú ya nos has anunciado. Padre, te damos gracias, porque sabemos que ahora, Señor, tú tienes para nosotros, Señor, un levantamiento, un arrebatamiento, Señor, especial, específico, para aquellos Paidión tuyos. Gracias, Padre bendito, por todas tus misericordias. Gracias, Señor bendito, porque sabemos que tú hoy confirmas tu palabra en nuestras vidas. Que podamos amarte, que podamos recibir el reino, Señor, como uno de ellos. Y vivir, Señor, tal y cual viven aquellos Paidión en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu paz sobre nuestras vidas. Trae tu regocijo, trae tu seguridad, Señor. Que podamos estar confiados como estos lo están, Señor, de lo que tú has hecho, de cómo tú nos vas a guardar
y de cómo tú, Señor, nos vas a levantar en el nombre